Buenas tardes formalmente a todos, bienvenidos a este encuentro de pediatría ambulatoria, este ateneo que hacemos cada 15 días para tratar de alguna forma de fortalecer, alimentar y procurar lograr un aprendizaje de los distintos saberes. Y estaba viendo que el concepto de ateneo, como llamamos a cada uno de estos encuentros, viene del griego, de la diosa Atenea, de la diosa de la sabiduría, de la inteligencia, y realmente advertimos que muchas veces la inteligencia es algo que lo hemos aprendido, sobre todo en estos últimos tramos, que es una construcción que vamos realizando con el acierto y con el error, con el estudio y con la experiencia, con el hacer y el replantear lo hecho. Por lo tanto, con esa idea es que vamos a abrir esta puerta virtual para, de alguna forma, lograr enriquecernos por los aportes de la ciencia, de la experiencia y del trabajo cotidiano con la salud de los niños. Así que en este caso tenemos el privilegio y el placer de contar con la doctora Marité Rosanova, que es jefa de clínica del Departamento de Epidemiología e Infectología del Hospital Garrahan, que gentilmente ha accedido a nuestro pedido para poder desarrollar el tema del diagnóstico oportuno, temprano, y el seguimiento de las complicaciones de COVID en pediatría. Así que, sin más prólogo, gracias nuevamente, Marité, por estar presente aquí, y estamos deseosos de escucharte para aprender. La idea de este espacio es que tengamos un tiempo de exposición inicial a cargo de Marité, y después habilitamos un espacio de preguntas. Más o menos tenemos una hora de tránsito para cerrar este tema, o por lo menos abrir la puerta para entenderlo, y después cada uno poderlo profundizar por sus propios medios. Así que gracias, Marité, de nuevo, y bienvenidos todos a este momento de aprendizaje y de saberes que nos van a transmitir. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, vamos a tratar entonces de ver esta experiencia nuestra de coronavirus en pediatría y después hacer intercambios entre todos. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, ¿lo ven bien ahí en mi presentación? ¿Se ve? Sí, Marité, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar entonces de coronavirus en pediatría, y algo que nos tenemos que plantear es si hay diferencias entre los niños y los adultos en la presentación de la manifestación clínica del COVID-19. Este virus, el SARS-CoV-2, afecta menos frecuentemente y con una sintomatología mucho más leve a los niños comparado con los adultos. Y eso se presentan varias hipótesis. Parecería ser que hay menor número de receptores a este virus en la población pediátrica, o que el haber estado expuesto a otros virus, otros tipos de coronavirus, lo protegerían frente al productor del COVID-19. Es importante que el mayor porcentaje de los niños afectados presenta su cuadro a partir de un conviviente, porque al principio vieron que se decía que los niños eran los grandes dispersores del coronavirus. Sin embargo, esto se replanteó, y ya en Wuhan, en China, decían que el 60 al 70% de los convivientes eran los que le traspasaban la enfermedad a los niños, y esto también lo hemos documentado en varios de los hospitales pediátricos. Por lo cual, su papel en la transmisión es controvertido. Si bien tienen la misma capacidad de enfermarse y de transmitir, en realidad un alto porcentaje de los niños se contagian en su hogar. El síndrome inflamatorio multisistémico parece ser exclusivo de la población pediátrica, aunque están surgiendo algunos cuadros en chicos más allá de la edad pediátrica. Hay reportes en 20, 21 años. Y con respecto a la mortalidad y la incidencia,
la población infantil parecería ser que tiene una menor incidencia y mortalidad cuando uno lo compara con la población pediátrica, adulta. Marité, si querés poner la presentación en pantalla completa, se va a visualizar mejor. ¿Ahí? Ahí Ahora está. sí, gracias. Muy bien, perfecto, de nada. Esto es para ver lo de la definición de caso en pediatría, porque algo que nosotros tenemos que evaluar es si realmente cuando se nos presenta en una guardia un niño o en nuestro consultorio, podemos hacer el diagnóstico y decir, esto seguro es coronavirus o descartamos coronavirus. Estos son los criterios de definición de casos que en realidad tanto el criterio 1 como el 3 son los más importantes para nosotros como pediatras, y últimamente recordemos que se ha incorporado la presencia de rinitis, un síntoma totalmente inespecífico que realmente hace que sea difícil con esta presencia de esta como única manifestación hacer el diagnóstico de coronavirus. Cuando encontré un metaanálisis que fue publicado en diciembre del 2020 en el Pediatric Pulmonology, que recolectó 46 artículos que incluían a 551 casos de COVID, y fíjense que acá lo que decíamos al principio, que el 87% en este metaanálisis de los pacientes tenían exposición domiciliaria, es decir, que se habían contagiado de algún adulto. Y que los síntomas y signos más comunes fueron la fiebre, la tos y la odinofagia. Y el 18% de los casos fueron asintomáticos. Esto después vamos a ver que comparado con el estudio en el Hospital Garrahan, nuestro número de pacientes asintomáticos fue mayor. Y 6 pacientes, todos con patologías subyacentes, necesitaron ventilación mecánica invasiva y un pequeño porcentaje, 0.18%, falleció. Es decir, que confirma esta evolución que en general es mucho más benigna que en la población adulta. En general, la población pediátrica, cuando encontramos este estudio de evidencias en pediatría que fue publicado en el 2021, lo que establece este estudio es que dentro de los pacientes de COVID, en pediatría, las manifestaciones clínicas y la evolución en general son leves y que en general parecerían ser muy parecidos a otros cuadros virales más comunes. Por lo cual, lo que dice este artículo es que no hay tal vez un signo o un síntoma patognomónico en pediatría que nos permita documentar que se trate entonces y uno ponga el sello de que se puede tratar de coronavirus. Y este es un artículo muy interesante en el cual evalúa cuál es la sensibilidad y especificidad de distintos síntomas en pediatría como para poder predecir que se trate entonces de coronavirus. Y fíjense que la especificidad, por ejemplo, de la fiebre llega a un 18%, es decir, que es muy bajo. La cefalea ya aumenta un poco más la especificidad y fundamentalmente vamos a ver que cuando se combinan síntomas, por ejemplo, la fiebre junto a otro, y sobre todo la anosmia y la disgeusia, son como mucho más patognomónicos de que se pueda tratar de coronavirus. Sin embargo, fíjense que nosotros en la población pediátrica son, digamos, los chicos mayores los que nos pueden referir que están en presencia de anosmia o de disgeusia. Los chicos más chicos es más difícil que podamos documentar esto. Pero cuando se combina la fiebre más otros síntomas, fiebre y rinorrea, fiebre y disgeusia, fiebre y anosmia, fiebre y lesiones cutáneas, o fiebre y cefalea, ya la especificidad de la sintomatología nos permite orientar. Es por eso que en realidad ustedes vieron que la definición de caso generalmente se piden fuera del contacto estrecho del personal de salud 2 o más síntomas como para hacer el diagnóstico. Y esto es porque esto aumenta la sensibilidad y especificidad entonces para hacer el diagnóstico. Entonces, la mayor sensibilidad sería de la fiebre, pero su especificidad es muy baja, y lo que les había comentado, entonces, lo que tiene mayor especificidad es fundamentalmente la anosmia y la disgeusia. Por lo cual, la conclusión de este artículo es que hay una inespecificidad del cuadro clínico, y entonces, a menor edad, tenemos dificultad para poder detectar síntomas, como decíamos antes, que tuvieran mayor especificidad para hacer el diagnóstico. Y lo que sí otra vez documenta este artículo es que los niños tienen un papel muy reducido para transmisión intrafamiliar, sobre todo cuando se encuentran en situación de confinamiento. Esto es una Cochrane en la cual estableció
cuáles eran los signos y los síntomas para evaluar si un paciente que venía a una guardia, manejo ambulatorio, podía decírsele antes de hacer el resultado, el test, que presentaba COVID. Y otra vez, esta Cochrane concluye que los signos o síntomas en forma individual tienen pobre valor diagnóstico, pobre propiedad diagnóstica, ya sea para confirmar o para excluir la presencia de COVID. Y que es importante en pediatría hacer estudios prospectivos en los cuales se pueda evaluar la sensibilidad y especificidad de cuáles síntomas y signos combinados aumentan la sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de COVID en pediatría. Esto es para mostrarles cuál fue el curso clínico en nuestro hospital. Y otra cosa importante antes es que en este momento estamos haciendo el seguimiento de los virus respiratorios y a diferencia del año 2020, en los cuales prácticamente no vimos virus sincicial respiratorio, está comenzando a aparecer el virus sincicial respiratorio. Y si bien ven que sobre todo el COVID, que estaría en color azul, es el que más frecuencia tiene dentro de, digamos, de los virus respiratorios. Fíjense que la combinación de rinovirus y enterovirus que está en este color, bordó, es el más frecuente, pero dentro de COVID está el 6%. No tenemos por ahora documentación de influenza ni A ni B. Adenovirus hemos tenido casi un 7% de los casos y está empezando a deslizarse el virus sincicial respiratorio que el año pasado prácticamente no teníamos por el confinamiento, es decir, este confinamiento ya mucho más digamos, dinámico que estamos teniendo, hace que empiecen a surgir virus respiratorios que el año pasado no veíamos. Por eso es importante que en los pacientes que se internan se pidan paneles respiratorios completos, no solo para coronavirus, sino para otros virus respiratorios, porque justamente lo que vemos es la mayor gravedad de los pacientes cuando hay coinfecciones. Y hemos visto coinfección coronavirus sincicial, coronavirus adenovirus, con los pacientes con una evolución más torpe. Durante el 2020 se confirmaron 663 pacientes con COVID en nuestro hospital y en el año 2021, hasta la semana del 5 de junio, la semana epidemiológica 22, 773 casos de COVID, es decir que tenemos más de 1.300 casos. Esto para demostrarles que aproximadamente el 50% es sexo femenino y sexo masculino, el otro 50%, es decir, que no hay diferencias en predominio entre un sexo y el otro, que la mediana de edad fue de 86 meses alrededor, y lo que les decía antes, que en 40 pacientes que requirieron internación se estudiaron otros virus respiratorios y tuvimos entonces las coinfecciones de adenovirus, sincicial y rinovirus. Es decir, que es importante descartar entonces estas coinfecciones virales. Esto es importante porque, bueno, al ser el Hospital Garrahan un centro de referencia del país, nosotros en realidad tenemos un alto porcentaje de niños con patología de base. Y fíjense que de todos los pacientes, el 50% tenían enfermedad de base. Esto en base a más o menos 900 y pico de pacientes que habían sido hasta abril. Y fíjense que la enfermedad oncohematológica predomina en el 25% de los casos. También hemos tenido pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con enfermedades neurológicas también son frecuentes, y generalmente son pacientes que pueden llegar a tener mala evolución, sobre todo por su hipotonía y su falta de dinámica correcta respiratoria, lo que los hace propensos a tener un cuadro más grave. También síndromes genéticos, cardiopatías congénitas, antecedentes de prematurez, enfermedad renal crónica, y también hemos tenido trasplantados de médula ósea y de órganos sólidos en menor frecuencia. Pero fundamentalmente las enfermedades oncohematológicas son las que predominan dentro de nuestro grupo. Una cosa que uno se plantea en el manejo ambulatorio de estos pacientes es a quién internamos y a quién no. Y realmente al principio de la pandemia, cuando no conocíamos cómo podía ser la evolución, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos, internábamos a todos prácticamente, y sobre todo aquellos que tenían patología de base, como les digo, que es lo que predomina en el hospital. En la actualidad, y dado que realmente las lecciones aprendidas nos permitieron ver cómo evolucionan estos pacientes,
Antes a todos los menores de 1 año los internábamos. Ahora en realidad, sobre todo los menores de 3 meses evaluamos la internación. Siempre y cuando, por supuesto, tengan una familia continente, un lugar en el cual no existan convivientes de riesgo, es decir, se evalúan todos estos factores y los pacientes son seguidos en forma telefónica por el grupo de pediatría ambulatoria del hospital, y en el año pasado eran seguidos por las personas que estaban por licencia exceptuados por tener alguna comorbilidad. Evaluamos también entonces la presencia de patología de base, si el paciente tiene criterios de gravedad y la situación social. Todo esto hace que en la actualidad internemos mucho menos pacientes que los que internábamos en el año 2020. Entonces, lo que este estudio determina, que fue publicado por es hecho por la Asociación Americana de Médicos de Familia, en los cuales dicen que en realidad muchos pacientes podrían ser manejados, es una revisión narrativa de la evidencia, y lo que establecen es que uno tiene que sopesar todos estos factores que yo había dicho anteriormente, y en base a ello uno podría considerar el manejo ambulatorio de los pacientes. Es decir, que lo que el año 2020 creíamos que era imposible, en el 2021 lo pudimos implementar y está avalado por publicaciones extranjeras. Esto nosotros hicimos durante la pandemia, y sí, estuvimos confeccionando protocolos de atención, y entonces establecíamos cuáles eran las comorbilidades en las cuales íbamos a tener mayor atención, fundamentalmente, como dijimos antes, los pacientes inmunocomprometidos. Otro grupo importante son los pacientes portadores de cardiopatías, sobre todo aquellos cardiopatías cianosantes o cardiopatías corregidas, cardiopatías complejas, pacientes con enfermedades neuromusculares y encefalopatías, que les dije que era un grupo que realmente tuvo bastante mala evolución, los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, entre ellos los pacientes fibroquísticos, que también son un grupo de gravedad importante, después también algunos pacientes con enfermedades hematológicas, y otros 2 elementos muy importantes son la diabetes y la obesidad. Estas son comorbilidades de riesgo que hemos determinado que también son muy importantes. La obesidad mórbida está relacionada con peor evolución, y la diabetes también. A mayor nivel de hemoglobina glicosilada, peor evolución. Y acá nos pusimos que estarían en realidad de pacientes que también conforman enfermedad neuromuscular y cardiopatía, el síndrome de Down. Los pacientes con síndrome de Down se vio que también están dentro de una población de riesgo. Esto es muy importante considerarlo, no solo para decidir quién se interna o quién no, sino cuando tengamos que decidir a qué pacientes le vamos a indicar la vacuna en forma prioritaria, ¿no? Esto es para comorbilidades y evolución COVID. Este es un estudio sistemático y un metaanálisis en el cual concluyen en este International Journal of Infectious Diseases que los pacientes con patología de base tenían mayor riesgo de ingresar a UCI y mayor mortalidad. Sin embargo, uno de los sesgos de este trabajo es que tenía gran heterogeneidad entre los estudios y fallas metodológicas, por los cuales sus conclusiones deben ser revisadas. En cambio, en este trabajo, en el cual se publicó en el Journal of Infections, en el cual comparan, es también un estudio sistemático de los pacientes con cáncer y trasplantados de médula y de órganos sólidos, en los cuales hacen una comparación entre los pacientes adultos y los pacientes pediátricos, y lo que se ve en este metaanálisis es que, a diferencia de los pacientes adultos, huéspedes inmunocomprometidos, que tienen mayor nivel de marcadores inflamatorios y mayor posibilidad de muerte y entrar a cuidados intensivos, los pacientes pediátricos, si bien tenían patologías de base, sus presentaciones en general eran más leves y tenían evoluciones similares que eran semejantes a lo de la población general. Y esto realmente es lo que uno pudo ver también en nuestros pacientes, sobre todo los hemato-oncológicos, que realmente su evolución, inclusive muchos hematólogos decidían, aún con paciente que tenía el test positivo y por la gravedad de su patología de base, su leucemia, su linfoma, intra-COVID, con cuadro leve o asintomático, decidía igualmente indicar la quimioterapia.
Entonces, en el Hospital Garrahan, en un año se atendieron 147 pacientes, predominaron leucemias y linfomas, un 60% estaban asintomáticos, generalmente, porque todo esto lo fuimos aprendiendo con el tiempo, es decir, a quién teníamos que hisopar, a quién no. Después decidimos que todos los pacientes que ingresaban al hospital para internarse iban a ser hisopados, y todos los pacientes que se iban a someter a rayos o a quimio iban a ser hisopados, y fíjense que esto nos permitió detectar un 60% de asintomáticos. Y fíjense que también la ausencia de fiebre no descarta el diagnóstico, porque fíjense que en casi un 30% tenía fiebre y otro no. 9% ingresaron a terapia intensiva, la mortalidad fue del 3%, y el alta epidemiológica en general, eso lo podemos charlar después para las preguntas. Cuesta mucho realmente la negativización a veces de la PCR en estos pacientes. Fíjense que hay pacientes que llegaron a tener 108 días de PCR positivas. Una de las consultas importantes es cuando también decido si se interna o no, es cuáles son los criterios clínicos de gravedad de los pacientes. Entonces hay que evaluar si el paciente tiene signos de deshidratación, cómo está el sensorio, cómo está su perfusión periférica, cuánta es su frecuencia, cómo es, si tiene tiraje o no tiene, cómo es su saturación de oxígeno, esto es un parámetro fundamental, si tiene signos clínicos de neumonía, que a diferencia de los adultos no son tan frecuentes en los chicos, los síntomas gastrointestinales y los neurológicos, que después vamos a ver que pueden formar parte también de la invasión del virus dentro del sistema nervioso central. Con respecto a la clasificación de gravedad, están los pacientes entonces asintomáticos, los enfermos leves, que en general no requieren internación, la enfermedad moderada, que requiere internación, y ya la enfermedad severa, que en general es el ingreso a las unidades de terapia intensiva. Entonces, como les decía, un 23% de nuestros pacientes en general, esto ya es de sobre 952 pacientes, 23% estaban asintomáticos, el cuadro leve, fíjense que es casi el 70%, es el que predominó, y cuadros moderados y graves y críticos fueron alrededor de un menos del 5%. Es decir que cuando uno analiza la evolución de los pacientes pediátricos comparados con la población adulta, la gravedad es mucho menos frecuente. Y esto es importante, vamos a hacer algunas consideraciones de las manifestaciones clínicas. Fíjense otra vez acá en la población general, antes lo habíamos analizado en la población oncológica. En la población general de nuestros pacientes, solo no, bueno, es un alto porcentaje, pero fíjense que un 66% tenían fiebre. Es decir, nuevamente les digo que entonces la ausencia de fiebre no descarta el diagnóstico de coronavirus. Los cuadros de catarro de vías aéreas superiores son otro de los elementos frecuentes, y esto es muy importante, los cuadros gastrointestinales, que fíjense que al principio no estaban dentro de los criterios diagnósticos de COVID, y realmente era muy frecuente, nosotros veíamos muy frecuentemente lo de los cuadros gastrointestinales. Al principio de la pandemia decíamos, ¿cómo puede ser que cuadros gastrointestinales no estén incluidos dentro del diagnóstico? Incluir, y aparte, a los cuadros gastrointestinales, vamos a ver después cuando les muestre un trabajo de síndrome inflamatorio multisistémico, predominan también en algunos cuadros graves como el síndrome multisistémico. Fíjense que la odinofagia fue frecuente, pero relativamente frecuente, y acá quería decir la anosmia y la disgeusia, fíjense que es bastante negligible el porcentaje. Y también fíjense que los cuadros dermatológicos tienen que ser tenidos en cuenta como manifestación clínica dentro de coronavirus. Y después les voy a mostrar que esas manifestaciones dermatológicas son de lo más variadas. Acá nuevamente que la ausencia de fiebre no descarta COVID, y pueden estar acompañados de tos, odinofagia o cefalea. Aún en ausencia de fiebre hay que hacer el test para descartarlo. En las manifestaciones respiratorias, cuando uno compara las manifestaciones respiratorias en los niños versus los adultos, son mucho menos frecuentes. Y es importante que los hallazgos radiográficos y de tomografía computada pueden ser muy variables, puede haber consolidaciones parcheadas, opacidades, y en algunos casos puede suceder
si bien tenían tomografías normales un 36%, a veces sucede que la radiografía, la verdad, no nos dice nada, y cuando le hacemos la tomografía nos aparecen infiltrados o neumonías con compromiso bilateral. Otra cosa importante de estas manifestaciones respiratorias, que hemos tenido muchos pacientes también con COVID y tuberculosis, es decir, que es importante descartar también otras patologías bacterianas, aparte de lo que decía antes yo de la coinfección viral, también hay coinfección bacteriana y tuberculosis, por ejemplo. Esto de las manifestaciones gastrointestinales, en realidad la incidencia de estas manifestaciones no es completamente conocida, puede ser la forma de presentación en los niños y en los adultos. En realidad la presencia de este compromiso gastrointestinal está relacionado a que tenemos receptores del virus también en el tracto gastrointestinal. Fíjense que en un tiempo se pensaba que también se podía hacer el hisopado de anal, como para poder descartar la presencia de coronavirus. Y es importante que el cuadro gastrointestinal puede preceder al compromiso pulmonar y puede también ser una vía de transmisión, la transmisión fecal, sobre todo en los chicos que usan pañales. Esto es lo que les decía de las manifestaciones dermatológicas. Generalmente, cuando hay fiebre más manifestación dermatológica, son un síntoma, digamos, son claves para la posibilidad de descartar COVID y sobre todo de síndrome inflamatorio multisistémico, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento a las manifestaciones dermatológicas, que pueden ser máculas, pápulas, en un exantema tipo variceliforme, es decir, que es de lo más variado. Por eso, en el contexto de nuestra pandemia, tenemos que siempre sospechar la posibilidad de coronavirus. Las manifestaciones cardíacas, que estas son fundamentalmente frecuentes en las formas graves y críticas, sobre todo en el síndrome inflamatorio multisistémico, y es importante siempre descartar la afectación miocárdica y coronaria, sobre todo en este tipo de pacientes. Y estos son los pacientes que a la larga deben ser seguidos muy importantemente y muy de cerca por los cardiólogos. Otra cosa importante es las manifestaciones oculares, que fundamentalmente puede ser conjuntivitis, secreción, y pueden tener inyección conjuntival muy marcada, sobre todo los pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico. Y puede ser un síntoma inicial en los pacientes, y es importante, en Francia se hizo un estudio en el cual se hizo PCR de las lágrimas de los pacientes y se detectó la presencia del coronavirus. Así que es muy importante tener en cuenta que también la conjuntiva puede ser, si por ejemplo la tocamos, si no hacemos un lavado correcto de las manos, puede ser una fuente de contaminación con el virus. Debe investigarse entonces las manifestaciones oculares y, como dijimos siempre, nunca olvidar nuestros equipos de protección personal, nunca descuidarnos. Esto es lo que les decía de las complicaciones neurológicas y el coronavirus. Se vio que podía dar el coronavirus también cuadros de encefalopatía, que si bien son infrecuentes, pueden presentarse. También puede darse síndrome de Guillain-Barré, y nosotros hemos tenido un paciente con síndrome de Guillain-Barré que se le hizo PCR en el líquido cefalorraquídeo y fue positivo para coronavirus. Es decir, que puede dar, fíjense que puede dar una vasta y amplia variedad de signos, sintomatología. Puede dar encefalomielitis aguda, o a veces puede parecer como una encefalitis postinfecciosa, puede dar mielitis, y dentro también de las complicaciones neurológicas, esto de la pérdida del gusto y el olfato, que son los más conocidos. Pero pensemos en todo paciente en el contexto actual, si presenta un cuadro de encefalopatía o encefalitis, también, o Guillain-Barré, descartemos la posibilidad de coronavirus. Y mandémosle la PCR en líquido cefalorraquídeo. Esto lo que les decía, que hay pocos estudios reportados, pero que está dentro del cuadro clínico que puede presentar el coronavirus. Es importante tener en cuenta que el laboratorio en el coronavirus fundamentalmente es bastante inespecífico, y que en realidad los síntomas graves, cuando presenta síntomas graves el paciente, ahí sí se pueden ver alteraciones muy marcadas, con incremento de la eritrosedimentación, de la PCR, la leucopenia, la linfopenia, la plaquetopenia,
Y esto es importante, la elevación de la ferritina, LDH, la troponina, la alteración de la función renal y o hepática. Esto no a todos los pacientes uno le hace el laboratorio completo, ¿sí? A veces uno hace mínimamente un hemograma, un eritro y una PCR, dependiendo de las características del paciente, y si se va a internar y está grave, se incluyen también por esta posibilidad de coinfecciones los hemocultivos también, y se evaluará. No se debe hacer en forma rutinaria la indicación de antibióticos de amplio espectro, sino evaluando las condiciones clínicas de cada paciente y su gravedad. Bueno, hablando de gravedad, está el síndrome inflamatorio multisistémico, que es importante entonces, que tienen estas alteraciones en el hemograma. Después les voy a mostrar un estudio que hicimos en el hospital, que está publicado en el Indian Pediatrics, en el cual evaluamos pacientes con y sin síndrome inflamatorio multisistémico y vimos qué factores nos tienen que orientar a que ese paciente va a desarrollar síndrome inflamatorio multisistémico. Y fundamentalmente, los reactantes de fase agudo, tanto PCR o eritro, nos orientan, y en el hemograma la linfopenia y la plaquetopenia. También hay que hacer estos estudios de la coagulación, el dímero D, el hepatograma, el nivel de ferritina. Estos pacientes es muy importante también que tengan una valoración por reumatología, por cardiología, es decir, que realmente el manejo del síndrome inflamatorio multisistémico debe ser un multisistémico también de equipo de trabajo, porque es muy importante que hay varios aspectos a considerar, que también están los hematólogos para decidir si se anticoagula o no al paciente de acuerdo al laboratorio, es decir, que es un trabajo muy importante y en equipo. Esto es lo que les decía, en el cual nosotros, fue hasta el año pasado, se publicó en diciembre del 2020, en el cual teníamos hasta ese momento 25 síndromes inflamatorios multisistémicos y los macheamos con 3 controles cada uno, es decir, 75 controles. Y fíjense que, bueno, dentro de los síndromes inflamatorios multisistémicos, ninguno, por supuesto, estaba asintomático, versus el 27% de los controles. La fiebre estuvo presente porque, bueno, sabemos que la fiebre es un criterio de síndrome inflamatorio multisistémico, así que tenían todos los pacientes con síndrome inflamatorio versus un 40% de los controles, así que remarco esto, que la ausencia de fiebre no descarta COVID. El dolor abdominal, fíjense que los cuadros gastrointestinales fueron muy frecuentes en los pacientes que tenían síndrome inflamatorio multisistémico, y si bien estaban presentes en el grupo control, no eran tan frecuentes como en la manifestación clínica del síndrome inflamatorio. Tan es así que hay pacientes que se confunden y parecen abdómenes agudos, secundarios a apendicitis. Entonces, bueno, en el contexto epidemiológico, tengamos presente la posibilidad de síndrome inflamatorio cuando hay pacientes con dolor abdominales intensos y cuadro gastrointestinal. El compromiso de la piel fue más frecuente en el grupo que tenía síndrome inflamatorio multisistémico, lo mismo que la inyección conjuntival. Muchas veces estos pacientes ingresan como semejantes a un shock séptico, por eso hay que tener bien presente esta entidad. El cuadro de vías aéreas superiores fue similar en ambos grupos, lo mismo que la odinofagia, la taquipnea fue un poco más frecuente en el síndrome inflamatorio multisistémico, lo mismo que las cefaleas y las mialgias, y ninguno de los pacientes con síndrome inflamatorio tuvieron anosmia o disgeusia. Pero bueno, la fiebre, acuérdense, y el cuadro gastrointestinal, la inyección conjuntival y la presentación como shock séptico son como orientativos de que estamos en presencia de esta complicación. Cuando hicimos el análisis univariado del síndrome inflamatorio multisistémico comparado con los que no tuvieron síndrome inflamatorio, lo que vimos es que en general es una entidad que se veía con mayor frecuencia en los chicos mayores de 2 años comparados con los controles, y que vivieran en barrios populares, y fundamentalmente lo que vimos y que lo seguimos viendo es el hacinamiento, el compartir muchos una casa, el antecedente de muchos positivos dentro de la familia, es como que predispondría más a que el niño después desarrolle el síndrome inflamatorio multisistémico. La patología de base, esto es algo muy interesante, fíjense que no fue frecuente en los síndromes inflamatorios multisistémicos, y sí en los pacientes que no desarrollaron síndrome inflamatorio. Esto es importante, parecería ser
que el presentar la patología de base, el recibir tal vez corticoides o quimioterapia, haría que la respuesta inflamatoria fuera menor y por eso el desarrollo del inflamatorio multisistémico en este grupo fuera menor. La leucocitosis fue más frecuente en el grupo de síndrome inflamatorio, la linfopenia y la plaquetopenia, fíjense que estadísticamente significativos en el análisis univariado, en comparando síndrome inflamatorio versus el que no fue. Y por supuesto, el paciente con síndrome inflamatorio multisistémico permanecía internado más tiempo que aquel que no lo desarrolló. Y esto es cuando hicimos el análisis multivariado, entonces quedaron 3 elementos fundamentales de riesgo para que el paciente desarrolle multisistémico, que son la edad mayor de 2 años, es muy poco frecuente, mejor dicho, prácticamente no encontramos ninguno menor de 2 años que desarrolló este síndrome, es como que se requeriría una capacidad inmunológica más desarrollada para poder hacer este síndrome. La presencia de linfopenia fue un elemento muy importante y las plaquetas bajas. Es decir, que si yo detecto un paciente en la guardia al cual le hice un análisis y viene la PCR elevada, la eritro alta, pero sobre todo presenta linfopenia y plaquetopenia, tengo que estar muy atento al desarrollo de este síndrome, que es muy probable que nos encontremos en este síndrome inflamatorio multisistémico o que el paciente en breve lo desarrolle. Y esto es muy importante, que es que la patología de base parecería ser entonces, que también lo dio el análisis multivariado, un factor protector de no desarrollar el síndrome inflamatorio multisistémico. Y esto nos permite que cuando uno lee las historias de los pacientes, dice, bueno, a ver, es menor de 2 años, no tiene linfopenia, no tiene plaquetopenia, pero tiene patología de base, bueno, la verdad que se aleja el diagnóstico de síndrome inflamatorio multisistémico. Algo que se habría planteado al inicio de la pandemia es si los chicos vacunados con BCG tenían una presentación clínica y una evolución mejor que aquellos no vacunados. De hecho, en algunos países había empezado a dar hiperdosis de BCG. En realidad, esto se ha, digamos, decomisado de hecho, que no hay ninguna diferencia y que realmente los pacientes, tanto vacunados como no vacunados con BCG y el COVID, tienen una evolución totalmente independiente uno del otro. Esto es lo que les decía de las coinfecciones, son frecuentes y siempre hay que evaluarlos. Y otra cosa importante que quiero destacar es que la pandemia, lamentablemente, hizo que las coberturas de vacunación disminuyeran en forma muy significativa y desgraciadamente hemos vuelto a patologías que habíamos olvidado, como meningitis por hemófilus. Tuvimos una nenita de 6 meses que ingresó con un cuadro neurológico bastante severo, se punzó y realmente era un líquido súper patológico, una hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia marcada, y nos dijeron cocobacilos gram negativos y uno no podía creer que habíamos vuelto al Haemophilus influenzae, que es una infección que casi tenemos en el olvido, pero que lamentablemente por la falta de coberturas de vacunación tenemos que tenerla nuevamente presente. Hemos tenido también, por el hacinamiento y las malas condiciones de salud, últimamente tuvimos una paciente con bacteriemia por salmonela, es decir, que tenemos que estar presentes, tenemos que tener presente que el COVID está presente, pero que podemos tener otra cosa que está asociada, sobre todo en aquellos pacientes que no evolucionan en forma favorable. Y también las coinfecciones con hongos. Lamentablemente, el viernes falleció un paciente, el primero que tuvimos, con estas coinfecciones, esta vez con Aspergillus, es decir, era un paciente que presentó COVID, patología pulmonar, antibióticos de amplio espectro, y finalmente hace una aspergilosis y fallece, era una hepatitis autoinmune. Siempre entonces evaluar posibilidades de coinfecciones. Esto con respecto a la evolución, en el 2020 nosotros tuvimos 17 pacientes que requirieron UCI, que es un porcentaje muy bajo en relación a la población adulta, y 29 pacientes que desarrollaron síndrome inflamatorio multisistémico. 3 pacientes fallecieron por causas relacionadas al COVID. Y en el 2021, 12 pacientes requirieron UCI, y 11 pacientes presentaron síndrome inflamatorio multisistémico, es decir que llevamos alrededor de 35 multisistémicos, pero en esta semana hemos tenido varios más, así que se ha engrosado un poquito más la lista.
y en números generales fallecieron 5 pacientes en total relacionados por el COVID sobre más de 1.300 pacientes pediátricos. Algo que se presenta y que nos trae dudas es si, así como en los adultos está descrita la COVID persistente, si en pediatría existe. Y sí, el long COVID o COVID persistente, tenemos experiencia en Italia y en España, y que pueden tener, aún en los casos asintomáticos, pueden persistir con síntomas como fatigas, dolores musculares, articulares, dolor de cabeza, insomnio. Entonces es muy importante implementar medidas para reducir el impacto de esta pandemia, que no solo es por la enfermedad, sino también por todas las cosas que han vivido nuestros pacientes pediátricos, como son entonces el encierro, la educación virtual y muchísimas cosas que también los han perturbado. Pero bueno, tenemos que tener presente que la COVID persistente, al igual que en los adultos, puede estar presente en pediatría. Y también cuadros gastrointestinales persistentes han sido reportados. Con respecto al tratamiento, al principio de la pandemia, nosotros a un paciente, por ejemplo, le dimos lopinavir, ritonavir, con poca evidencia, y después ya empezamos a revalorar todo, y realmente vimos que el tratamiento sintomático sigue siendo la clave para los pacientes, sobre todo cuando tienen un cuadro clínico leve o moderado. Pero ya en los pacientes graves uno piensa que debe comenzar a plantear otras estrategias, y ahí son pacientes que, por ejemplo, como les decía, pueden presentarse como shock séptico, y entonces ahí ya uno les indica antibióticos de amplio espectro, antifúngicos cuando se sospecha la sobreinfección fúngica, los corticoides, la gamma globulina, el plasma, todos dependiendo de la situación clínica que estemos atravesando. Nosotros hemos utilizado el plasma de convaleciente en 17 pacientes, si bien los resultados de la literatura no son totalmente concluyentes. En 5 casos como profilaxis, esto se dio en pacientes trasplantados de médula ósea, en los cuales había sido muy reciente el trasplante y estaban realmente todavía en el periodo en el cual tenían que hacer como su injerto, y entonces se les dio, aunque estaban asintomáticos y tuvieron buena evolución. 11 pacientes con neumonía grave y un paciente que fue un recién nacido con miocarditis y encefalitis. Es decir, que todos estos pacientes recibieron el plasma con una evolución favorable, y falleció un solo paciente que en realidad ya había negativizado su PCR, pero por complicaciones también de su enfermedad de base. Y para terminar, ¿cuándo le damos del alta al COVID? Bueno, al principio también fue muy costoso el decidir cómo dábamos el alta a los pacientes de COVID, cuándo les dábamos sobre todo el alta epidemiológica. Al principio hacíamos PCR cada 48 horas más o menos en los pacientes inmunocomprometidos. Después nos dimos cuenta que el paciente inmunocomprometido tarda mucho más en negativizar. Y bueno, con respecto al inmunocompetente, si el cuadro es leve a moderado, hacemos lo mismo que se hace en adultos. A los 10 días del inicio de los síntomas se le da la alta epidemiológica y no se le hace PCR. Al paciente grave o crítico, lo que hacemos es entre el día 10 y 20 se hace una única PCR de control, y si es negativa, si fue antes del día 21, se le da la alta epidemiológica, y en el caso de que siga positiva, pero estemos ya en el día 21, se le da la alta epidemiológica. Esto es el paciente inmunocompetente. En cambio, en el inmunocomprometido, lo que aprendimos es que antes del día 21 es rarísimo que negativicen su PCR, y como estos pacientes siguen al control al hospital, se hacen en forma semanal, o cuando va a volver al hospital por algún motivo, como la quimioterapia, la radioterapia, etc., y entonces se lo sigue con esa PCR hasta que la negativice. Es decir, en el huésped inmunocomprometido no está claro realmente si, a diferencia del huésped normal, si esa PCR positiva, persistente, no es una fuente de posibilidad de transmisión. Y dentro del ámbito intrahospitalario, preferimos entonces ser muy cuidadosos, y en el huésped inmunocomprometido continúa su circuito COVID hasta tanto no negativice la PCR.
Muy importante seguir cuidándonos independientemente de las vacunaciones, lavado de manos, los ambientes que estén completamente ventilados, la distancia social y el uso correcto del barbijo. Y las vacunas COVID, que bueno, parecería ser ya en Estados Unidos, hay experiencias con la vacuna Pfizer a partir de los 12 años, después hay una vacuna china que a partir de los 3 años también podría ser promisoria. Así que bueno, creo que después ya deberemos plantear, cuando el resto de la población se encuentre vacunada, las estrategias y evaluar cuándo vamos a vacunar, sobre todo a los pacientes inmunocomprometidos. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y como dicen los filósofos, esto también pasará. Esperemos que pase pronto y podamos reunirnos prontamente para discutir en forma presencial. Muchas gracias por la invitación. Chan Chan. Excelente, Marité, muchas gracias, muy didáctica, muy claro tu presentación. Los invitamos, si quieren formular, tenemos unos minutos, alguna pregunta, hacerle llegar a Marité, con todo gusto pueden hacerlo. Benjamín. Bueno, Marité, antes de ser Ateneos, nuestro consultorio, nuestra pediatría ambulatoria eran consultorios docentes. ¿Puedo presentarle un caso de hoy? Sí. 12 años, 3 días de fiebre. Al segundo día hace una gastroenteritis aguda, pero de un solo episodio. Vómitos, diarrea, único episodio. Continúa con picos de fiebre de 40 grados cada 5 o 6 horas. Lo veo hoy y trae un laboratorio que lo importante son 14.000 blancos, neutrofilia y linfopenia, plaquetas normales, PCR normal, examen clínico totalmente normal. Había preocupación de los padres, una apendicitis, algo así. Radiografía de tórax normal. ¿Hasta qué punto puedo seguir pensando que un chico que tiene toda la familia sin antecedentes de contacto estrecho, solamente hace las compras con un barbijo que veo en el consultorio que no lo usa muy bien, puede estar corriendo con este síndrome y cuál sería la conducta más apropiada? Está en edad de poder tener coronavirus. Tiene un marcador importante que es la de la linfopenia, pero que bueno, también otros virus respiratorios lo pueden producir. Pero tiene el cuadro gastrointestinal, que es muy típico de este virus. Entonces, la verdad que es un chico al cual uno le haría una observación muy directa. Y la PCR, acuérdense que les puede dar negativo, pero puede tener la serología positiva, porque pudo haber cursado en forma asintomática y ahora estar haciéndonos el síndrome inflamatorio. Entonces, me parece que prudentemente, si tiene una linfopenia, tendría que estaría en observación, porque tiene un cuadro gastrointestinal, tiene la fiebre de más de 3 días, es fiebre alta, es un chico grande y tiene la linfopenia. Así que la verdad no es un chico al que yo me quedaría tranquila. Bueno, él venía con una indicación de antibióticos. Yo no le di antibióticos. No, yo tampoco le daría, claro. Bueno, no le di antibióticos y mantengo la observación con las mismas indicaciones de repetir el laboratorio nuevamente en las 24 horas. Claro, porque en realidad acuérdense que el síndrome inflamatorio multisistémico, cuanto más precoz le demos la gamma globulina, menores van a ser las complicaciones, que digamos que es con lo que nosotros tenemos de la ausencia de compromiso pulmonar, no te descarta que pueda ser un síndrome inflamatorio multisistémico. Así que a mí lo que me preocupa es esto, tiene la edad y tiene la linfopenia. Y tal vez mañana tiene la plaquetopenia, ojalá que no, pero hay que estar muy atento con ese chico. Bien, gracias. Hay una pregunta, Marité, en el chat que dice, ¿cuánto tiempo duran los síntomas de long COVID? En realidad no se sabe, porque nosotros en realidad no tenemos un seguimiento, es decir, hay un seguimiento y todo lo demás, pero todavía es una enfermedad muy reciente. Se han descrito meses, pero no está claro cuántos son. En adultos han llegado hasta 6 meses.
Creo, Silvia, que quería formular una pregunta. No, yo primero quería felicitar a Marité, realmente excelente la exposición y sobre todo cuando, digamos, uno tiene experiencia, ¿no? Y hace la propia experiencia y publica, es doblemente, así que quería felicitarte a vos y a todo tu equipo. Muchas gracias. Simplemente quería coincidir porque el viernes nosotros tuvimos reunión de comité en Córdoba de Infecto, y Analia Garnero, que es una de las referentes porque es la jefa del servicio del Hospital de Niños, realmente siempre nos da los tips, las novedades en pediatría, y bueno, quería coincidir con vos en algunas cosas, como que obviamente aumentan el número de infecciones en adultos y también están aumentando los niños. También con el síndrome inflamatorio multisistémico en Córdoba desde octubre hay 22 pacientes, todos han respondido bien frente a Gama, ha habido 4 fallecidos desde el año pasado, y Analia nos contaba que obviamente este año ya se han aprendido determinadas cosas, como vos lo dijiste, que es la introducción precoz de dexametasona al ingreso, la introducción del plasma más precoz, y también la realización del ataque pulmonar en niños en forma más precoz. Así que eso me parece que son tips importantes. Otra cosa que también coincidimos contigo es con el tema de las coinfecciones y con la aparición de virus respiratorio sincitial. En Córdoba también está pasando, cosa que al comienzo no había, también adenovirus. Y otra cosa importante es que el laboratorio de la provincia tomó la decisión de hacer a los pacientes ambulatorios con COVID positivo, perdón, con COVID negativo, tomar un 10% de esos pacientes y hacer panel respiratorio. Y ahí se está recuperando los virus. Nada más que eso. Muchas gracias por la felicitación y por los aportes. Sí, nosotros también hacemos, pero el panel respiratorio sobre todo lo hacemos con el paciente que vuelve, uno lo mandó a la casa, le da las pautas y vuelve que está empeorado, o aquel que se decide internar. Así que sí, y después lo que estamos empleando es el antígeno, que en realidad acuérdense que el antígeno solo se puede utilizar si el paciente está sintomático, no asintomático, sintomático, idealmente dentro de los primeros 5 a 7 días. Y eso, si nos da positivo, es fabuloso, porque ya uno decide su aislamiento y todo lo demás, sobre todo para el paciente que se va a internar, pero si es negativo, no lo excluye totalmente y entonces se utiliza la PCR para como confirmar o descartar que estemos en presencia del coronavirus. Hago llegar otra pregunta. Una consulta. Sí, adelante, Carla. Una consulta, doctora. Muchas gracias por la exposición. Una duda que me genera un poco el caso de Benja, que planteó Benja, y de acuerdo a lo que usted hablaba de SIMS. Un poco la conducta cotidiana nuestra, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con chicos frente a la posición de 48, 72 horas de fiebre, probablemente un chico de 8, 9, 10 años que lleva 48 horas de fiebre. Y uno dice, bueno, cuando tiene el antecedente de que ha cursado COVID es más que claro, ¿no? Y uno ahí abre los ojos, dice, está entre el día 30, el día 45 del COVID, está ahí atento. Pero cuando uno no tiene el antecedente que ese niño ha cursado COVID y está con una fiebre en donde se agregan síntomas gastrointestinales, un poco la situación de decir cuándo uno pide el laboratorio, o sea, frente a qué situación de alarma para atender esta situación lo más precoz posible pensando en la gama. ¿Me comprende la pregunta, doctora? Sí, o sea, uno en una situación de un contexto no COVID, uno no pide un laboratorio a las 48 horas frente a una situación en donde uno dice el niño está bien. Ahora en esto que usted plantea, bueno, hacer la gama, sabemos que hacer la gama precoz facilita un montón de cosas en lo que va a ser la evolución de ese niño. Entonces uno dice, bueno, entonces 48 horas de fiebre ante la duda. ¿Es un niño grande y le pide un laboratorio? ¿Me comprende la pregunta? Sí, entiendo. En general son pacientes que su estado general no es muy bueno. Y el CDC lo que te dice es que cuanto más nivel, ustedes en Córdoba están prácticamente como nosotros acá en el AMBA, es decir, que el nivel, cuando el número de pacientes
que hubo con COVID fue muy alto, nosotros venimos de una curva muy alta y ahora estamos viendo muchos síndromes inflamatorios multisistémicos. Entonces hay que tener por más que no tenga el antecedente concreto, ¿sí? Hay que tratar de sospecharlo igual, porque muchas veces no surge el antecedente concreto, o la madre, por ejemplo, hemos tenido pacientes que la madre tuvo en octubre del año pasado el COVID y ahora el chico tiene el síndrome inflamatorio multisistémico. Es decir, que en áreas de importante circulación es preferible que le hagas un laboratorio de más, que puedas, porque sobre todo lo que me planteaba el doctor, con fiebre de 39-40, un chico grande con cuadro gastrointestinal y linfopenia, a mí la verdad que se me encienden todos los semáforos de alarma. ¿Entendés? Y si tenía 14.400 blancos, creo que me dijo el doctor, es decir, que tiene leucocitosis, que también está descrito, y bueno, tal vez mañana tiene la PCR alta, no lo sabemos, pero tenemos que estar muy atentos a este síndrome, que es un poco el alerta que nos dieron hace muchos meses Estados Unidos e Inglaterra, que nos dijeron que empezaban a haber cuadros que se les descompensaban en poco tiempo. Entonces es importante estar muy atento, la verdad. Y es preferible que le hagas un laboratorio de más a que te comas un SIMS y que el chico no reciba la gama y te haga un problema cardiológico posterior, ¿no? En general, le hago una última consulta ambulatoria, a ver si me la puede responder usted de qué están haciendo ustedes. Para lo que es la vuelta a la actividad física, supongamos que tengamos un regreso en agosto a lo que sería la actividad física en los niños mayores, supongamos mayores de 12 años. ¿Ustedes están haciendo control cardiovascular en los niños que tuvieron COVID a todos? En general, a los que tuvieron síndrome inflamatorio multisistémico, sí. Y a los que tuvieron COVID, depende de la gravedad. Pero se recomienda que aún en los cuadros leves y moderados se haga mínimamente un electrocardiograma, aunque sea. Y después evaluar, pero depende también del grado de actividad física. Ponele que abran y empiecen a hacer actividades de alto impacto, ahí sí una valoración cardiológica mucho más extensa. Es decir, que mínimamente un electro, sobre todo dependiendo de la gravedad, el que estuvo crítico en terapia intensiva, bueno, ese es ecocardio, electro, valoración, todo lo que quieras. Al que estuvo leve o moderado se evalúa, de acuerdo a la actividad física que vaya a desarrollar. Y se sugiere que en realidad no empiecen una actividad en forma muy importante, en forma muy precoz posterior al coronavirus. Al chat llegó una pregunta que dice, en recién nacidos hijos de madre COVID positiva, con síndrome de distrés respiratorio, infiltrados intersticiales y con hisopado negativo, ¿qué seguimiento sería el adecuado? También aporta hemocultivo negativo y no requerimiento de oxígeno. O sea, sería madre positiva, niño negativo, síndrome de distrés respiratorio con infiltrados intersticiales y sin otra complicación y requerimiento de oxígeno. Lo que pasa es que ya, al ser la madre positiva y el chico, digamos, por nexo epidemiológico y con esas manifestaciones clínicas, es casi un caso. Entonces hay que manejarlo así, pero también lo que decíamos antes, las posibilidades de coinfecciones. Y ese chico, si persiste con las manifestaciones clínicas, con una sola PCR negativa no me quedaría contenta, se la repetiría a las 48-72 horas como para poder descartar que realmente lo sea o no. Y después, esa placa intersticial, ahí uno plantea realmente ver cómo evoluciona en el tiempo. Y ese es un chico al cual, por la posibilidad de sepsis neonatal precoz o tardía, de acuerdo a la edad, le pondría antibióticos y evaluaría. Muy bien, y una última pregunta ahora personal. En base a las experiencias de otros lugares, porque en realidad nosotros ahora estamos vivenciando un poco el trayecto epidemiológico que han tenido otras geografías, ¿no es cierto? Entonces, digo, ¿cómo es el comportamiento de COVID en pediatría en relación a las distintas variantes? ¿O hay una mayor incidencia en las nuevas variantes, la variante Delta, en las otras variantes en relación a la original? ¿Hay algún cambio
en cuanto a epidemiológico, en cuanto a la afectación pediátrica? Que yo haya leído, no, pero lo que No. pasa es que a medida que aumentan los casos, justamente la gravedad y todo lo demás se va también potenciando, pero la verdad no vi que hubiera lo que sí aumenta es el número de casos digamos, por la transmisibilidad de las nuevas cepas, que esperemos que sobre todo la Delta no nos llegue, por favor. Bueno, gente, estamos en horario de cierre, así que te agradecemos infinitamente, Marité, por tu claridad, por tu aporte al conocimiento de esta situación que vamos transitando y que siempre nos depara cambios, aprendizajes y nuevos entendimientos. Así que gracias, y a todos nos despedimos hasta dentro de 15 días, cuando el Comité de Pediatría Ambulatoria nos vuelva a proponer otro tema a los fines de que mejoremos nuestro ejercicio cotidiano de una pediatría comprometida y responsable. Así Bueno, que gracias a todos y nos vemos. Chao, muchas gracias. Suerte. Chau a todos.